estos momentos estamos con el asambleísta de ADN, Andrés Castillo. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, hermano. Bien. Sí. Contento de estar aquí con ustedes. Lindo estudio y me alegro ver tanta gente joven. Sí. Nuevos fichajes también de Fuego News. Pero ya entrando en materia, ¿cuál es el objetivo central de la marcha que tiene el presidente Daniel Noboa mañana? Bueno, sin duda alguna lo que nosotros buscamos es que hagamos conciencia del problema que estamos viviendo. Esto no es una marcha política, esto no es una marcha para defender al presidente, ni a la asamblea, ni un proyecto político, sino entender que todos debemos remar en una sola dirección. Estamos enfrentando no a la delincuencia común que te roba los aretes en el mercado, estamos enfrentando a la mafia, al crimen organizado. Ellos no tienen códigos, ellos no tienen constitución, ellos no tienen reglas, ellos atacan como atacan y se acabó. Y nosotros lastimosamente como sociedad tenemos que estar lidiando con una corte que prefiere garantizar los derechos a la intimidad de los delincuentes que garantizar la seguridad de la gente. Tenemos una corte que tiene dos tipos de respuestas para un mismo punto de derecho. Por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana, hace 2 elecciones dijeron que sí había cómo hacer consulta popular. Ahora dicen que no se puede. Entonces, así nosotros no podemos avanzar, aun cuando tengamos todo el empeño de hacerlo. ¿Y qué pueden decir de las 4 preguntas que fueron rechazadas por la Corte Constitucional? ¿Esto va por la marcha? O sea, No, es que esto debe ser conceptual. Es decir, nosotros no podemos atacar cada situación que sucede, sino más bien decirle a la Corte, decirle a la función judicial y a todos aquellos que creen que pueden actuar libremente, que nosotros como ciudadanos tenemos que estar unidos. Pues si es que no estamos unidos en función de lo que estamos buscando, no podemos trabajar, no se puede actuar de esa manera. Entonces hemos tenido ahora una corte muy activa, ¿no? Hay cosas que antes la corte dejaba ahí años y no pasa nada y responden cuando quieren y dicen lo que quieren y convocan lo que dicen el tiempo o archivan y aquí no pasa nada. Pero ahora les veo pero súper activos, súper militantes, ya de frente, ¿no? Entonces un poco esa es la idea. Y en ese sentido, asambleísta, las nuevas preguntas que fueron enviadas por el Ejecutivo, ¿de qué manera mantienen obviamente este espíritu de la lucha contra el crimen organizado sin obviamente abrir el paso para que la Corte pueda pues volverlas a negar? Bueno, yo te quiero responder, por ejemplo, de una de ellas. Hay que insistir en el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Hay que insistir. ¿Por qué? Porque esa es la representación más clara del hiperpresidencialismo. El Consejo de Participación Ciudadana es una función del Estado absolutamente tumoral, es decir, no guarda relación con todo el cuerpo del Estado. Desde que se fundó la idea del Estado de Derecho y del pacto social y de toda la historia, siempre hemos entendido esto de las 3 funciones del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y pare de contar. Pero con las novelerías de Montecristi incorporan esto del Consejo de Participación Ciudadana y la función de transparencia y control social. ¿Para qué? Para que supuestamente haya una institución neutral, con participación ciudadana, con veeduría, que nombre autoridades de control. Oigan, nos acordamos lo que ha pasado, ¿no? En el Ecuador con ese tema. De ahí salió pues el señor Polit con 100 sobre 100, de ahí salió el señor Vaca Mancheno con 90 sobre 100, de ahí salió el señor Galo Chiriboga con 90 sobre 100 y ya vimos lo que pasó. Entonces lo que se busca es quitarle justamente al Consejo de Participación Ciudadana estas funciones de nombrar autoridades de control y devolverle al verdadero titular de la representación política que es el Parlamento. No es que se dice vuelva a la presidencia de la República y nombre, sino más bien se está tratando de equilibrar el poder para que esas autoridades de control primero se elijan pronto y segundo se elijan bien. Asambleísta, a mí me llama la atención eso, ¿no? Porque es un cambio de decisión en decir ya no eliminar totalmente el Consejo de Participación Ciudadana, sino que eliminar sus funciones. Es como un tipo de presión, de persecución al Consejo de Participación Ciudadana. 1, 2, y para usted, ¿se debe eliminar independientemente de lo que diga la pregunta, la consulta? ¿Usted considera que el Consejo de Participación Ciudadana le sirve o no le sirve al país? Sí, totalmente, esa vaina hay que mandar hay que desaparecerla. Totalmente, estoy convencido y lo digo sin despeinarme. porque en realidad el Consejo de Participación Ciudadana es una institución pública, ¿ah? Y en derecho público se puede hacer solo lo que la ley te permite. Si es que tú le quitas funciones, ya no tiene razón de ser. El problema es que estamos ya frente a una corte, como les decía hace un rato, militante. Frente a una corte que ya está de frente. Pero esta presión o esta pregunta, y voy a eso, a ver, ya le estamos quitando las funciones, pero todavía están ahí estos participantes, estos integrantes. Sí. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál sería el segundo paso para sacar esa institución? Bueno, es que a eso es a lo que yo voy.
La Corte ha buscado el punto y coma. La Corte ya se pronunció hace 2 consultas populares, le autorizaron a Lazo que se haga la eliminación de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Si no existe función, ya no tiene ninguna validez, razón de que exista, de que estén ahí. O sea, Claro. voy a poner un ejemplo torpe. De pronto los médicos van a decir ese man que hable de derecho y no de medicina. Pero el Consejo de Participación Ciudadana sin funciones es como la vesícula. Es decir, está ahí. Para que se te inflame de vez en cuando nomás, pues o sea, no tiene ninguna función. O para que salga de pronto otro chat ligado, en el mismo caso ahí. Exactamente, o para hacer propaganda política. A mí me daba ternura, ¿no? El señor Guevara, ¿cómo es el señor? Verdugo. Sí. Bonito, él con su sombrerito azul, con su ponchito rojo, recorriendo el país según él haciendo territorio, y resulta que ha querido ser candidato a la presidencia de la República, pues, ¿no? Y ahí enojado sale porque todo. no lo dejaron. Claro, y ahí estaba bravo con la rana René y toda la historia, ¿no? Entonces, Ay, comote. este tipo de cosas debemos comenzar a eliminar porque no tienen ninguna funcionalidad. Primero, que es un gasto infructuoso para el Estado. Segundo, concentra el poder en una sola mano porque desgraciadamente el Consejo de Participación Ciudadana ha sido un apéndice para nombrar lo que ha querido Carondelet. Yo le voy a poner un ejemplo. A pesar de todo el cariño, respeto, consideración, admiración y todo lo que yo le tengo a la doctora Diana Salazar, por ejemplo, cuando ella fue electa fiscal general de la nación, como fue electa por el Consejo de Participación Ciudadana, que no tiene ninguna representatividad ni legitimidad, ¿qué fue lo que dijo el correísmo? Son los rezagos del trujillato dictatorial que nombra funcionarios. Oye, el Consejo de Participación Ciudadana, más allá de Trujillo, es una institución que la crearon ellos y que la pusieron en la Constitución. Pero claro, como ya no les resultó, entonces era la fiscal 10/20, era la fiscal que no tenía legitimidad, era quien le nombró, que como así. Entonces eso quiere decir que si no les gusta a los unos y tampoco les gustan los otros, es porque es una institución absolutamente antidemocrática. Es decir, no tiene ninguna representación y eso nosotros estamos luchando por eliminar y devolver al Parlamento la posibilidad de nombrar autoridades de control. O sea que las funciones del CPCCS pasarían a ser parte de la Asamblea, o sea, a cargo del Legislativo. Como fue toda la vida. Es decir, desde la Constitución de 1830 hasta la Constitución del 98, hasta esa Constitución, todos los procesos de nombramiento de autoridades de control estaba en manos del Parlamento. ¿Qué es lo que pasó en el 2008 con toda la revuelta del correísmo? Decían que el Congreso era la representación de la partidocracia, que entre partidos se repartían los puestos, que entre ellos llegaban a acuerdos truculentos, que ahora necesitamos veeduría ciudadana, que ahora necesitamos que la gente haga el control para nombrar a las autoridades. ¿Cuál es el resultado? Un montón de instituciones que están con autoridades prorrogadas. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado con un fiscal prorrogado. Ahora mismo tenemos un Consejo Nacional Electoral con jueces prorrogados, no con jueces, con vocales prorrogados, porque no les ha dado la gana de nombrar. Tuvimos un montón de tiempo la Contraloría General del Estado con un contralor prorrogado porque no les daba la gana de nombrar. Entonces, si es que nosotros trasladamos al Parlamento, bueno, se cogerán 2, 3 nombres, 4 nombres, hagamos un sistema mixto que se presenten carpetas, que previo a elegir en el Pleno se sepa a quién se va a nombrar. Todo bien, perfecto. Pero este cuento de que eligen entre los ungidos del Consejo de Participación Ciudadana y piden comisiones ciudadanas de selección que nos sirven para maldita la cosa, bueno, no perdamos tanto el tiempo. Claro, ¿qué va a pasar si la Corte rechaza algunas de estas preguntas, las nuevas preguntas? ¿Qué harán ustedes? Hermano, es que ahí está el problema. Eso es lo que nosotros hemos venido diciendo durante este tiempo. La Corte Constitucional es una corte casi celestial. Es decir, no tiene controles, no tiene responsabilidad de nada, intocable, no da explicaciones a nadie. Lo que dice la Corte se acabó. Yo quiero traer a colación algo que causó escándalo y que está pasando de agache en estos días. Cuando el señor Díaz Asque, este truculento personaje de la Asamblea, ¿no? Siniestro personaje de la Asamblea, presenta el proyecto de ley para bajar la edad de consentimiento de las relaciones sexuales a 14 años. Uno de los argumentos de defensa de Díaz Asque y de 4 señoras ahí de los grupos estos de defensa de ni sé qué,
es que era una orden de la Corte Constitucional bajar la edad de consentimiento para garantizar en los jóvenes la libertad sexual. Qué libertad ni qué. Oye, al día sabes que le dimos con todo y resulta que el argumento es que la Corte ordenó, volvemos los ojos a la Corte. No, pues es que dijo la Corte. Entonces esto no puede seguir pasando, hermano. No podemos seguir en esa dinámica de que la Corte Constitucional dice algo y es palabra de Dios. No hay lugar a apelación alguna, no hay lugar a control alguno. Y sale mi buen amigo y ex maestro, el doctor Hernán Salgado, furibundo, a decir que en ninguna parte pasa eso. Bueno, al menos en 2 docenas de países del mundo hay controles a las Cortes Supremas y a las Cortes Constitucionales, porque esa es la naturaleza misma del Estado de Derecho, que todas las instituciones y sus funcionarios tengan que responderle a alguien. Y así como usted lo plantea, me imagino así prácticamente que Ecuador está en una teocracia, pero de la Corte Constitucional. O sea, los ayatolas. Sí, prácticamente. Exacto. Y en ese sentido, veo que tenemos una pregunta que la Corte no aprobó, que era lógica, no iban a aprobarla, pero ahora tienen otra. Quiero saber si de alguna manera esta nueva pregunta que mandan podría ayudarnos un poco a frenar. ¿Cuál? La que ustedes hicieron sobre la Corte, que era la de que necesitan 6 votos de los jueces constitucionales para... 6 de 9 votos. Sí, porque hay que poner al menos un mínimo elemental de mayoría calificada en las cosas, ¿no es cierto? Yo les voy a poner un ejemplo que me ha costado broncas con los izquierdosos en Quito particularmente, pero que hay que decirlo, ¿no? La Constitución de Montecristi a mí no me gusta ni un poco. Ni un poquito. Fue un traje hecho a la medida. Un traje hecho a la medida, Paco Rabanne. No me gusta ni un poquito. Era la Constitución de los 300 años. Pero fue una Constitución aprobada en Asamblea Constituyente y después ratificada por el 60 y pico de ciudadanos que en esa época creían que correr era el camino, la verdad y la vida. ¿No es cierto? Resulta que esa Constitución decía con absoluta claridad, no había lugar a ninguna interpretación. El matrimonio es la unión estable y monogámica entre hombre y mujer, libre de vínculo matrimonial. ¿Dónde hay que interpretar ahí? Eso es lo que yo no entiendo, porque la interpretación tú haces cuando hay algo oscuro, cuando hay contradicción en las normas, ¿no es cierto? Pero cuando hay tanta claridad, yo no entiendo cómo el señor doctor Ramiro Ávila, con unos 4 resfriados más, salieron a decir que ahora, porque hay que hacer una interpretación holística de la Constitución a partir del bloque de constitucionalidad que se sustenta en las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el matrimonio es la unión estable y monogámica entre 2 personas libres de vínculo matrimonial, y legalizaron el matrimonio homosexual. Ahí nadie salió a decir, ay, te está saltando la Constitución, es que la norma... Nadie. Sino que dijeron que los derechos tienen que ir en progresivo, que hay que avanzar en los derechos. Y cuando están matando a la gente en la calle, hay que garantizarle el derecho a la intimidad a los delincuentes, echando abajo normas de la ley de inteligencia. Cuando las Fuerzas Armadas no pueden actuar como tienen que actuar, porque resulta que apenas activan el gatillo contra los terroristas, salen los grupos de derechos humanos a decir, les están violando los derechos humanos y les degradan y les siguen juicio y tienen que defenderse hasta el final. Pero la Corte dice, no, échese abajo el indulto anticipado que estaba en la Ley de Solidaridad Nacional. Entonces así no se puede, pues. Si es que la Corte en un momento, cuando les interesa, cuando están llevando adelante su agenda woke, ahí sí sirve esto de interpretar la Constitución en función de un bien superior. Ahí sí está muy bien, ahí sí hay que aplaudirle. Pero cuando hacemos lo otro, ahí está muy mal y hay que defenderle a la pobrecita. Asambleísta, para terminar, sé que tiene una posición radical y lo estoy escuchando en una entrevista que está diciendo que necesitamos una asamblea constituyente. ¿Qué puede decir sobre esto? Que me ratifico en aquello, pero yo soy un soldado más de un proyecto político que seguramente lo que busca es hacer los cambios sin cautizar al país. Yo les voy a poner un ejemplo muy cotidiano. Yo tengo amigos míos que viven en el edificio donde yo vivo en Quito. Y uno de ellos me dice, hermano, yo me dedico a los bienes raíces. Por Dios, traten de resolver el problema sin tener que estar llamando a elecciones, sin tener que estar llamando a consulta popular, ni a nada de esas cosas. Porque cuando esas cosas suceden, la gente se cuida mucho. La gente no invierte. No se endeuda, no compra, no invierte. No compra, dice, yo no sé qué va a pasar aquí, pucha. Mejor guardaré mi platita, y la gente que vende carros, la gente que vende terrenos, la gente que se pone un negocio, etcétera, etcétera, sufre porque no pueden enfrentar a su estilo, bastante directo, bastante crítico, bastante histriónico. José Serrano nunca fue correísta, no es correísta. Oye,
Allí sacan un video, es que son El una video con bacanería. inteligencia artificial, ese sí. Sí, el que le hacen que se ría y todo eso. Oye, y le ponen, ¿no? Al más puro estilo de la Sabatina. Respaldamos a Lenin Moreno. A Lenin Moreno. A Lenin Moreno. Regrésense 2 segundos en la grabación. Y Serrano lo que dice es, como militante, respaldo al compañero Lenin Moreno. Porque Serrano no fue pues presidente de la Asamblea por el PRE. Ni fue presidente de la Asamblea por el MPD. Fue presidente de la Asamblea por la Revolución Ciudadana. Pues. Fue ministro de Correa. Llevó adelante un montón de cosas, la compra de los caballos para la policía, la compra de los patrulleros para la policía, un largo etcétera de desaparecidos que nadie sabe por dónde está. Y ahora, cuando al fin se cumple lo que la gente decía, porque la gente decía, ¿y por qué no le tocan a Serrano? ¿Qué sabe Serrano para que nadie diga nada de este señor? En la última campaña le hizo campaña a la Luisa González. Claro. Entonces venir ahora a decir que... Y ha estado entregando información a Estados Unidos. Claro, y por eso se desvincula. Por eso se desvincula, ¿no? Ya, entonces, claro. No nos quieran ver la cara de pendejos para uso personal. Sí. Pero bueno, aquí producción ya me está diciendo que tenemos que ir a la parte final. Qué pena, quisiera hacerle varias preguntas todavía. Correcto. Sí, pero bueno, estuvimos con el asambleísta Andrés Castillo en la cabina de Radio Fuego, Fuego News. Nos tenemos que despedir. Fue un placer tenerte aquí, asambleísta. Esperemos que tenerlo en otras veces para analizar. Me estas tienen preguntas. a la orden, me he sentido muy a gusto. Les animo a seguir. Gracias. Qué chévere espacio, suerte. Y bueno, ya nos vemos pronto. Muchas gracias, asambleísta. Vamos a un corte.